Tengo 75 años y todavía me paralizo cuando creo que voy a cometer un error. Mi corazón se acelera, mis manos tiemblan, mi mente se llena de pánico, y todo porque crecí con un miedo tan profundo a equivocarme que nunca pude quitármelo de encima. Ayer estaba en casa de mi hija ayudándola a preparar la comida. Estaba picando cebolla y accidentalmente tiré un vaso de agua. Se rompió en el piso. ¿Y saben qué hice? Me puse a temblar. Empecé a disculparme una y otra vez. Perdón, perdón, perdón. No fue mi intención. Yo lo limpio. Perdón. Mi hija me miró extrañada y me dijo, mamá, está bien, solo es un vaso, no pasa nada. Pero para mí sí pasaba. Para mí ese vaso roto era una catástrofe, porque en mi cabeza cada error, por pequeño que sea, merece castigo. Y así he vivido toda mi vida, con un terror constante a equivocarme. Crecí en una casa donde los errores no estaban permitidos, donde cualquier falla, cualquier equivocación, cualquier cosa que hicieras mal era motivo de castigo severo. Si derramabas algo, golpes. Si rompías algo, golpes. Si olvidabas hacer algo, golpes. Si contestabas mal, golpes. Si no entendías algo en la escuela, golpes. Si llorabas, más golpes. No había explicaciones, no había segundas oportunidades, no había está bien, la próxima vez lo haces mejor. Solo había castigo. Recuerdo que cuando tenía 7 años, mi mamá me mandó a la tienda a comprar leche. Me dio el dinero exacto. En el camino de regreso tropecé y se me cayó la botella. La leche se derramó completamente en el piso. Me quedé ahí parada, viendo la leche correr por la calle y entré en pánico. Sabía lo que me esperaba en casa. Recogí la botella vacía con las manos temblorosas y caminé de regreso lo más lento que pude. Cada paso me acercaba más al castigo y yo rezaba para que pasara un milagro, para que mi mamá de repente no estuviera en casa, para que se le olvidara que me había mandado por leche, pero estaba ahí, esperándome. Cuando le dije lo que había pasado, ni siquiera me dejó terminar de explicar. Me agarró del brazo, me arrastró al cuarto, me quitó el cinturón y me pegó hasta que no pude ni gritar. Mientras me pegaba me decía, inútil, no sirves para nada. Ni una cosa simple puedes hacer bien. Tenía 7 años. Fue un accidente, pero eso no importaba. Desde ese día, cada vez que salía de la casa, caminaba con un terror absoluto de cometer algún error. Cargaba las cosas con las 2 manos, caminaba despacio, me concentraba al máximo, y aún así tenía miedo. En la escuela era peor. Si sacaba una mala calificación, aunque fuera un 7, mi papá me pegaba con su cinturón en las manos. Me decía que yo era una vergüenza, que nunca iba a llegar a nada, que era una buena para nada. Entonces yo estudiaba con desesperación. Me pasaba horas y horas estudiando, memorizando, repasando, no porque me gustara aprender, sino porque tenía terror de fallar. Cada examen era una tortura. Aunque sabía las respuestas, mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Y cuando llegaba la calificación, aunque fuera buena, yo seguía con miedo, porque nunca sabías cuándo el siguiente error llegaría. Crecí sin poder relajarme nunca, sin poder ser niña, porque ser niña significa explorar, experimentar, equivocarse, aprender. Pero yo no podía hacer nada de eso. Tenía que ser perfecta todo el tiempo o sufriría las consecuencias. A los 13 años me mandaron a ayudar en la cocina. Mi mamá me enseñó a hacer tortillas. La primera vez que lo intenté me salieron todas chuecas, gruesas, quemadas, normales para alguien que está aprendiendo. Mi mamá las vio, las tiró a la basura y me dio una cachetada. Así no se hacen. Estás desperdiciando masa. Eres una inútil. Y me obligó a hacerlas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que salieron bien. Estuve 5 horas parada haciendo tortillas, llorando, con las manos quemadas y los pies hinchados. Y cuando por fin salieron bien, no hubo reconocimiento, solo, ya era hora. Así es como se debieron ver desde el principio. Nunca hubo un bien hecho, o vas mejorando, o es normal equivocarse cuando estás aprendiendo. Nada, solo crítica y castigo, y eso me destruyó por dentro.
Crecí siendo una persona completamente insegura, una persona que tiene terror de intentar cosas nuevas, porque, ¿y si fallo? Una persona que se disculpa por todo, incluso por cosas que no son su culpa, una persona que nunca se siente suficiente, no importa cuánto lo intente. Cuando me casé, mi esposo se daba cuenta de mi miedo constante. Un día rompí un plato mientras lavaba los trastes. Me puse a llorar como si hubiera cometido un crimen terrible. Él me dijo, ¿por qué lloras? Solo es un plato. Pero yo no podía explicarle que en mi cabeza ese plato roto significaba que yo era un fracaso. Con mis propios hijos traté de no ser como mis padres, traté de no pegarles por cada error, pero la inseguridad, esa sí la heredaron, porque aunque no les pegaba, sí les transmitía mi terror constante a equivocarme. Vivían viendo a una madre que se disculpaba por todo, que tenía miedo de tomar decisiones, que se ponía nerviosa por las cosas más pequeñas, y eso los afectó. Mi hijo mayor me dijo hace años, mamá, tú siempre tuviste miedo, y nosotros crecimos con ese miedo también. Sentíamos que teníamos que ser perfectos o algo malo iba a pasar. Y tiene razón, ahora veo a mis nietos y veo algo completamente diferente. Veo a niños que cometen errores y sus papás les dicen, está bien, así se aprende, inténtalo de nuevo. Veo a niños que rompen cosas sin querer y nadie los castiga, solo les enseñan a limpiar y a tener más cuidado la próxima vez. Mi nieta de 10 años sacó mala calificación en matemáticas el otro día. ¿Saben qué hizo mi hija? La sentó, le preguntó qué parte no entendió, le explicó de nuevo y le dijo, la próxima vez te va a salir mejor. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Esa frase nunca existió en mi infancia. En mi infancia, equivocarse era inaceptable, era motivo de castigo, de vergüenza, de dolor. Y ahora tengo 75 años y sigo viviendo con las secuelas de eso. Sigo sin poder tomar decisiones simples sin angustiarme. Si voy al súper y tengo que elegir entre dos productos, me tardo 10 minutos porque tengo miedo de elegir mal. ¿Y si compro el equivocado? ¿Y si es un desperdicio de dinero? ¿Y si me equivoco? Sigo pidiendo permiso para todo, aunque viva sola. Le pregunto a mis hijos, ¿creen que debería comprar esto? ¿Creen que debería ir allá? ¿Creen que hice bien? Necesito validación constante porque nunca aprendí a confiar en mis propias decisiones. Sigo disculpándome por existir. Si voy en el camión y alguien tiene que moverse para que yo pase, me disculpo 5 veces. Si en una tienda pregunto algo, empiezo con disculpe la molestia. Si alguien hace algo por mí, me disculpo por causar problemas. Vivo en un estado constante de ansiedad, siempre esperando que algo malo pase, siempre esperando el castigo. Aunque ya no hay nadie que me castigue, mi cerebro sigue esperándolo. Y lo más triste es que nunca pude desarrollar mis talentos o mis sueños, porque tenía demasiado miedo de intentar y fallar. De joven me gustaba dibujar, pero nunca lo desarrollé porque las primeras veces que lo intenté, mis papás se burlaron de mis dibujos. Dijeron que eran feos, que estaba perdiendo el tiempo. Entonces dejé de dibujar. Me gustaba cantar, pero un día canté en la casa y mi papá me gritó que me callara, que estaba desafinada y que daba pena ajena. Nunca volví a cantar. Soñaba con estudiar una carrera, pero tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente buena, de fallar, de decepcionar a todos, que ni siquiera lo intenté. Pasé toda mi vida sin intentar nada porque el miedo a equivocarme era más fuerte que cualquier sueño. Y ahora veo a las nuevas generaciones y veo que les enseñan algo revolucionario, que equivocarse es parte de aprender, que los errores no te definen, que intentar y fallar es mejor que no intentar nunca. Mi nieto de 8 años está aprendiendo a andar en bicicleta. Se cae todo el tiempo, pero cada vez que se cae, se levanta y lo intenta de nuevo. Y nadie lo castiga, nadie le grita, nadie le dice que es un inútil, solo le dicen, vas bien, sigue intentando. Y yo lo veo y pienso, ¿cómo hubiera sido mi vida si alguien me hubiera dicho eso a mí?
¿Cómo hubiera sido mi vida si hubiera crecido sin miedo? Si hubiera podido experimentar, explorar, equivocarme, aprender. Si hubiera podido desarrollar mis talentos sin terror de no ser perfecta desde el principio. ¿Quién hubiera sido yo? Nunca lo voy a saber, porque esa oportunidad ya pasó. Ahora solo me queda vivir con este miedo que nunca se va, este miedo que me acompaña todos los días, en cada decisión, en cada acción, en cada momento. A los padres que están viendo esto, por favor, no críen a sus hijos con miedo, no los castiguen por cada error, no los hagan sentir que tienen que ser perfectos para ser dignos de amor. Enséñenles que equivocarse es normal, que está bien fallar, que así se aprende, que ustedes los van a amar y apoyar incluso cuando fallen, porque criar hijos con miedo a equivocarse es criar adultos rotos, adultos inseguros, adultos que nunca se sienten suficiente, adultos que nunca desarrollan su potencial porque tienen demasiado miedo de intentar. Yo soy la prueba de eso. Tengo 75 años y sigo paralizada por el miedo que me implantaron cuando era niña. No le hagan eso a sus hijos.